Jóvenes, los saludos. Y hoy les vamos a presentar los selectivos de matemática. Pero primero veamos a los profesores del departamento de matemática. Tenemos la profesora Javiera, la profesora Sofía, la profesora Pamela, el profesor Héctor, el profesor Mauricio, el profesor Jorge Julio, el profesor Pablo, el profesor Marcelo y el profesor Braulio. De seguro algunos de ellos le estarán dictando los selectivos que vamos a presentar hoy. Bueno, te preguntarás por qué elegir un electivo de matemática y también cuáles son. Te los presentamos. En tercero medio se dictará probabilidad y estadística descriptiva y en cuarto medio límites, derivadas e integrales. Veamos en qué consiste estas asignaturas. Probabilidad y estadística descriptiva. Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de aprendizaje para integrar las probabilidades y la estadística como una herramienta para el estudio de diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar y argumentar resultados y validar conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones. Y tenemos que límites, derivadas e integrales. Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación que se fundamenta tanto en el uso abundante de ejemplos y de resolución de problemas cercanos y accesibles, como en la necesaria formalización de las nociones que se utilizan. De esta manera, proporciona oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o proponer soluciones con uso de las tecnologías digitales. Pero, ¿qué carreras necesitan que desarrolle este tipo de conocimiento? Bueno, tenemos las carreras universitarias con alta formación en el área de la matemática, las carreras universitarias con mediana formación en el área de la matemática y las carreras universitarias con baja formación en el área de la matemática, así como también las carreras técnicas con mediana formación en el área de la matemática. Veamos las carreras universitarias con alta formación en el área de la matemática. En ellas están las ingenierías, que es ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería en minas, ingeniería en computación e informática, ingeniería en gestión y construcción, ingeniería industrial, ingeniería en metalurgia. Todas ellas, cuando se entra a estas carreras, se tiene una malla curricular en donde en un primer semestre se le dictará introducción al cálculo e introducción al álgebra. En un segundo semestre se le dictará cálculo diferencial e integral y además álgebra lineal. En un tercer semestre se le dictará cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias. En un cuarto semestre se le dictará cálculo avanzado y aplicaciones. Y en un quinto semestre se le dictará probabilidad y estadística. Como verán, son asignaturas que tienen relación con los electivos que estamos presentando. Veamos algunas otras carreras de alta formación en el área de la matemática, como por ejemplo geología. En la malla curricular, en un primer semestre, usted tendrá cálculo 1 y álgebra 1. En un segundo semestre, cálculo 2 y álgebra 2. Y en un tercer semestre, estadística y ecuaciones diferenciales. Veamos otra carrera, por ejemplo, astronomía. Astronomía, en un primer semestre, usted tendrá álgebra 1 y elementos de matemática. En un segundo semestre, cálculo y álgebra lineal. Y en un tercer semestre, cálculo multivariante y ecuaciones diferenciales. En la Universidad de Chile, la astronomía está dentro del plan común de las ingenierías. Y la ingeniería en matemática, obviamente, se le pasará una gran cantidad de conceptos matemáticos, asignaturas matemáticas, que serían geometría, álgebra, cálculo, ecuaciones diferenciales, análisis, estadística, teoría de decisión y mucho más. Vamos a las carreras con mediana formación en el área de la matemática. Como por ejemplo tenemos administración de empresas, que dentro de la malla curricular, en un primer semestre se le dará elementos del álgebra, en un segundo semestre elementos de cálculo,
En un tercer semestre, análisis de datos, que tiene relación con estadística y probabilidad. La ingeniería comercial en la malla curricular, en un primer semestre tiene método matemática 1, en un segundo semestre método matemática 2 y introducción a la estadística, y en un tercer semestre método matemática 3 y teoría estadística. Tenemos la otra carrera de contador auditor, que tenemos método matemática 1 en un primer semestre, segundo semestre método y matemática 2 y introducción a la estadística, y método matemática 3 y teoría estadística, que son las mismas asignaturas matemáticas que tiene ingeniería comercial. Vamos a las carreras con baja formación en el área de la matemática. Estas carreras universitarias, como por ejemplo arquitectura, que dentro de la malla curricular en un primer semestre tendrás geometría y matemática, y solamente tiene eso de matemática la carrera de arquitectura. La carrera de medicina, en un sexto o séptimo semestre, se le enseña bioestadística que tiene relación con la probabilidad y estadística. Así también tenemos la pedagogía en educación física, que cuando están por terminar la carrera se le enseña investigación educativa que tiene relación con la estadística. Y las educadoras de párvulo, que son carreras universitarias, también al final de su carrera, casi al terminar, se les dicta la carrera también de investigación educativa que tiene relación con la estadística. Por lo tanto, escaparse de la matemática es bastante difícil porque prácticamente es una asignatura que es transversal a todas las carreras. Vamos a las carreras técnicas con mediana formación en el área de la matemática. Tenemos la administración de empresa, contabilidad, electricidad, mecánica, geominería, prevención de riesgos, construcción. Bueno, ¿cuál es la ponderación que le correspondió a la PSU de matemática el año 2020? Esto te lo vamos a mostrar para que tú más o menos tengas una relación de la importancia de la matemática en las carreras universitarias. Veamos. Si nosotros, la Universidad Católica del Norte hizo esta ponderación con respecto a la PSU de matemática. Veamos algunas carreras. La carrera de arquitectura le dio una ponderación de un 30% a la PSU de matemática. La carrera de derecho le dio una ponderación de un 10% solamente. La carrera de geología le dio una ponderación de un 40%. Las carreras de ingeniería civil, plan común, tenía un 40% de ponderación la parte matemática. Y la carrera de ingeniería comercial le dio un 30% de ponderación a la PSU de matemática. Bueno, tú decides. Piénsalo en base a tu vocación. Bueno, pero ¿qué es la vocación? Es usar tus talentos, es seguir tus valores personales y realizar las actividades que a ti te apasionan. Esa es la conjugación de los tres elementos para que tú veas tu vocación. Aquí estamos para ayudarte. Antes que tomes una decisión, queremos decirte que todo es posible y te lo vuelvo a repetir, todo es posible. Alguien que fue una vez un alumno como tú te ha querido enviar un mensaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato, tengo 31 años, soy geólogo de profesión, trabajo en BHP, me desempeño como superintendente de geología de Pampa Norte y bueno, tal cual como ustedes, eh, pasé por ese liceo, por el B13 entre los años 2003 a 2006 aproximadamente. Antes de eso cursé la enseñanza básica en un colegio del sector norte, José Papi de 68. Después de pasar por el liceo y haber terminado el servicio militar de la época, ingresé a la universidad en la carrera de geología aquí en Antofagasta, en la UCN, y terminé mi carrera por el 2012.
y desde el 2013 comencé mi carrera profesional principalmente ligada al área de la minería. Durante los primeros 6 años de mi carrera tomé un rol mucho más numérico dentro de lo tradicional de la carrera. Eh, Me di cuenta que la brecha que existía entre la parte técnica de los profesionales versus esa brecha matemático-computacional que era necesaria en aquel entonces podía generar un potencial área de desarrollo para un crecimiento profesional bastante bueno. Así que decidí irme por esa área y encontré dentro de mi carrera un sector poco explorado que era bastante importante, llamado modelamiento numérico o modelamiento geológico, basado a través de técnicas geoestadísticas. Entonces fue mi primer acercamiento ya en el área profesional a una parte mucho más numérica. Claramente involucra muchos conceptos de matemática, cálculo, álgebra, geometría sobre todo, y conceptos que había aprendido hace bastante tiempo atrás. Eh, bueno, claramente las matemáticas no son tan terribles, tuve que empezar a desempolvar los cuadernos, los libros de hace un tiempo atrás y comencé a estudiar. Eh, Así fue como tomé un par de diplomas en geoestadística y evaluación de recursos, también en optimización con el fin de llevar todo ese conocimiento aplicado y comenzar a resolver problemas del día a día de mi trabajo. Y aproximadamente por ahí por el 2017, eh, con esta potencia que este grupo había estado tomando dentro de la compañía, formamos un área mucho más numérica de asesoría interna para resolver problemas no solamente de la gerencia donde trabajamos, sino que también de todo el negocio. Y se generó un área bastante particular. Estuve a cargo de esa área y ahí trabajamos con personas que venían saliendo de las universidades, de las carreras de matemática, ingeniería eléctrica, ingeniería civil en minas, informática, química, geología, como eran obviamente todos ellos del lado de la ingeniería, de algún modo. Así que aún estando en ese contexto, se permitió expandir un poco la frontera eh, de lo tradicional, ¿cierto?, de la minería en el caso en el que yo estaba y comenzamos incluso a hacer modelos de predicción meteorológica, sirvieron bastante para el negocio con modelos bayesianos autorregresivos. Eh, y bueno, así como otros desarrollos que me han permitido un poco estar ahora en el cargo en el que estoy. Así que como verán, mi camino estuvo muy ligado a la parte numérica y a las matemáticas en general, pero básicamente todo ese resultado fue de haber recorrido un camino desde temprana edad eh, en esa parte. Así que básicamente eh, les aconsejo y les recomiendo seguir en un electivo numérico. Pueden sacar mucho provecho. El perfil de profesionales que vienen ahora en el futuro probablemente va a necesitar un componente muy analítico, muy técnico, con conocimiento de mucha estadística. Así que los invito a seguir ese camino. Créanme, las matemáticas no son tan terribles y al final del día las van a usar, así que es mejor que sea para ese provecho. Un abrazo, saludos. Bueno, te esperamos y te decimos que tú puedes, vamos, tú puedes, te esperamos.